La Escuela El Arado y el Mar presenta El cielo encapotado anuncia tempestad. El cielo encapotado anuncia tempestad. Y el sol tras de las nubes pierde su claridad. Oligarcas temblar. Horror a la oligarquía. Oligarcas temblar, viva la libertad. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Todo lo que nosotros hagamos será para la construcción del sistema socialista productivo, que incorpora, que incluye, y ojalá así lo entiendan con claridad en el mundo y sobre todo el empresariado en Venezuela, a la empresa privada venezolana, que quiera invertir, que quiera tomar riesgos, que quiera desarrollar de verdad, que quiera respetar no solo las instituciones, sino al pueblo y a los trabajadores y las trabajadoras. En estos primeros 15 años de nuestra revolución, hemos avanzado sustancialmente. Nuestros niveles de consumo en Venezuela son absolutamente distintos a lo que eran en el pasado. En el país se han duplicado los niveles de consumo. Nuestros niveles de valor del Producto Interno Bruto se han multiplicado. Es decir, que tenemos unos avances importantes en estos primeros años. Ahora lo que se trata es que el modelo económico con que contamos sencillamente no tiene la capacidad de satisfacer las necesidades que el socialismo ha creado. Y eso es parte de la transición que vamos a tener. Excusez-moi. Muy buenas. Horror a la oligarquía está en el aire. Está en elaradoyelmar.blogspot.com y en las radios Voces Libertarias en Caracas, Emisora Cultural de San Antonio de Miranda, Radio Coroba en Bolívar, Ondas del Cercado y Radio Venceremos en Lara, Radio Sandino en Yaracuy y en Barinas, Voz de la Libertad, Radio Unión y Radio Catabre. Estamos en Twitter, @ungrano-de-maíz y @elaradoyelmar. Y el teléfono 0416-626-3300 sigue vivo, recibiendo mensajes y nosotros filtrándolos porque la situación es muy delicada. Excusez-moi. Qué barbaridades que se pueden decir en nombre del socialismo, ¿no? Vamos a ver, porque la sutileza a veces no la percibe la masa. Desmechemos. No, increíble, me estoy refiriendo al micro. Sí, yo también. Las palabras de Arreaza y de Menéndez. Y uno cuando escucha esas cosas cree que se ha perdido la capacidad de asombro, porque nadie se alarma por eso. Y son nada más un tramo de las barbaridades, repito, que se dijeron ayer en el seminario sobre las zonas especiales que hizo el gobierno allá en PDVSA, en la campiña, ¿no? A mí me parece apropiado la música que le pusieron. Un circo. Un circo. Comiquita. Una comiquita. Pero la cosa es grave. Cuando un pueblo y unos jefes, unos dirigentes, unos líderes pierden la relación entre la palabra y la realidad, diría Humberto, el referente, es grave. Por ahí anda Humberto leyendo los libros de Krauss. De Karl Kraus. Y el censurado Víctor Leckermann. Kempler, perdón. Sí. Que dicen y hablan claramente de que una deformación del idioma, ¿verdad?, en las palabras, trae una deformación en la realidad y un camino hacia el fascismo. Eso es lo que está pasando. Menéndez lo que habla ahí es un poco de pepa. Corrupción lingüística. Y el vicepresidente, con el respeto que no le tengo, habla es otro poco de pendejera. Eso de que el capitalismo va a respetar al obrero. No, ¿y respetar qué? El capitalismo no respeta más nada que su lucro. Sí. Ajá. Otro, producir. ¿Qué produce el capitalismo? Miseria, Dios mío. Y explotación. Por eso es que Chávez se alzó. ¿Qué va a producir? ¿Va a producir riqueza para repartir? No, produce riqueza para apropiarse. Y explotación, miseria. Que fíjate, en China, los suicidios, que es un país BRIC, los suicidios, asombrosos. Hay fábricas, sacudo, que tienen como una red por fuera. Una malla, sí. Una malla, para impedir que los obreros se lancen. Y está la historia, los poemas de aquel chino que se suicidó, ¿verdad? Ahora, este está contento con el consumo desmedido que impulsaron con DACA
Y las necesidades que el socialismo creó. Dice. Es que hay necesidad del socialismo, eso es un crimen lo que están diciendo. Y no hablan de la conciencia, de la relación humana, del aumento de la agresividad entre nosotros. ¿Ah? Personas que se bajan del autobús a 2 metros de su casa y tienen que correr para meterse porque los asaltan. Bueno, entonces el micro me parece muy apropiado y la musiquita apropiada, pero debía terminar con el Requiem de Serrat. No, vamos a cerrar el programa. Déjame ver si está en castellano. En catalán seguro que está. Y esa cosa que tanto se Pero repite, dicen los catalanes que se entiende bien. Los empresarios que quieran trabajar, que quieran correr riesgos. Pero es que fíjate, ¿Qué es eso? es que hay una cuestión que es fundamental. Socialismo productivo con los empresarios. Primero, ahí está hipotecado el problema de la propiedad. ¿La propiedad en manos de quién? Y segundo, la plusvalía que se genera en esas empresas, ¿a dónde va a parar? ¿Quién se apropia de esa plusvalía? ¿Quién explota a los trabajadores? Y después en la cadena de comercialización, ¿quién se apropia también de la otra ganancia del consumo de las masas? El capitalismo, la propiedad social no aparece por ninguno, la conciencia del deber social tampoco. Y es vergonzoso que se digan estas cosas y nadie diga nada. Y no se diga nada y pase así inadvertido. Arreaza es muy claro. Dice, entiéndanlo bien, el socialismo productivo es con los capitalistas, lo dice ahí. Socialismo con apellido. Estos señores, en estas alturas, y eso es lo que dice el texto, son unos criminales, con todas las palabras, criminales, lesa humanidad, lesa patria, lesa Chávez. Sí. Esa es la gran verdad. Y hay que estar muy bravo, ¿entiendes? Con esto que está pasando. Tú los ves ahí, parecen unos samuros, chicos, con todos esos flujos y todas esas cosas, entregando el país y entregando la humanidad, y lo que es peor, entregando la idea del socialismo, deformándola. Eso es inaudito. Siga. No, pero es que el mejor papel para destruir una revolución es la que hace la socialdemocracia y la pequeña burguesía. Son los que se interponen en el medio para dar el salto que quería dar Chávez hacia adelante. Y así destruyen todo. Y eso es muy importante, el daño que le están haciendo al socialismo. Y a la diciendo conciencia de las masas, sí. Diciendo que esto es socialismo. Vos lees los diarios de la oligarquía externa, todos están diciendo, fracasó el socialismo, vengan, denos nuestras empresas, vamos a arreglarlo, vamos a arreglarlo nosotros. Claro. Léele un pedazo ahí. Bueno, hay texto, ¿no? Ni leímos el título, nos quedamos con bronca. Dale. Y nos quedamos en el micro. Vamos entonces con el texto rojo de hoy, texto subversivo y arrecho que hemos intitulado Si esto es socialismo, la humanidad perdió toda esperanza. Hace más de 20 años, en Río de Janeiro, Fidel Castro alertó: una especie está en peligro de desaparecer, la especie humana. Un escalofrío recorrió aquella reunión. Todo se paralizó, las miradas se cristalizaron, la respiración se contuvo. Pero el susto duró poco. El mundo siguió su marcha hacia el infierno como si estuviéramos en presencia de la única especie capaz de suicidarse, de crear las condiciones para su propia destrucción. Sí, en ese discurso además Fidel hace una exposición de muy pocos minutos, pero muy concentrada y muy buena, del desastre que es el capitalismo. Brillante. Pero existe un micro de esas palabras de Fidel. Sí, lo tenemos nosotros. Bueno, pon ese pedacito y ponle el micro otra vez el micro de Menéndez y Arreaza. Vamos a hacer una cosa, vamos a poner el micro de Menéndez y Arreaza y ponemos un pedacito, porque si no, no nos va a alcanzar para darle un poquito alguna, de Fidel del 92. De Fidel. Entonces dicen ellos, sí, pero Cuba ahora se está entregando al capitalismo. Señor, son 50 años de resistencia, cuando los pendejos como ustedes le dieron la espalda. Sí. Así hay que decirlo. Entonces ahora no vengan a poner a Cuba de ejemplo. Y desde que Fidel alertó de que una especie estaba en peligro de extinción y era la especie humana, se ha quintuplicado pues los problemas del clima. Sí. Vemos que hoy en día hay mares permanentes contaminados totalmente. Sí. Todo lo que nosotros hagamos será para la construcción del sistema socialista productivo, que incorpora, que incluye, y ojalá así lo entiendan con claridad,
en el mundo y sobre todo el empresariado en Venezuela a la empresa privada venezolana, que quiera invertir, que quiera tomar riesgos, que quiera desarrollar de verdad, que quiera respetar no solo las instituciones, sino al pueblo y a los trabajadores y las trabajadoras. En estos primeros 15 años de nuestra revolución, hemos avanzado sustancialmente. Nuestros niveles de consumo en Venezuela son absolutamente distintos a lo que eran en el pasado. En el país se han duplicado los niveles de consumo. Nuestros niveles de valor del Producto Interno Bruto se han multiplicado. Es decir, que tenemos unos avances importantes en estos primeros años. Ahora lo que se trata es que el modelo económico con que contamos sencillamente no tiene la capacidad de satisfacer las necesidades que el socialismo ha creado. Y eso es parte de la transición que vamos a tener. Excusez-moi. Han envenenado los mares y ríos, han contaminado el aire, han debilitado y perforado la capa de ozono, han saturado la atmósfera de gases que alteran las condiciones climáticas, con efectos catastróficos que ya empezamos a padecer. No más transferencias al tercer mundo de estilos de vida y hábitos de consumo que arruinan el medio ambiente. Hágase más racional la vida humana. Aplíquese un orden económico internacional justo. Utilícese toda la ciencia necesaria para el desarrollo sostenido sin contaminación. Páguese la deuda ecológica y no la deuda externa. Desaparezca el hambre y no el hombre. Había focos de resistencia, pocos. Eran como faros que mantenían la esperanza. Como este de Fidel en el 92, esto que estábamos escuchando recién. Nadie le paró. En esa situación llegó Chávez, el que con la distancia se agiganta cada vez más. Un líder humanista, quizá el último, tomó el poder y el mundo tembló de asombro y de esperanza. Aquel hombre, en funciones de Estado, entendió que el problema era universal, que el humilde habitante de un barrio o el obrero de una fábrica solo podrá tener una vida feliz, solo se podrá salvar si se salva toda la humanidad, que no hay salida individual al desasosiego de la existencia. Entonces, aferrado a la más universal de sus creencias, el cristianismo llegó al socialismo que le daba base material a aquel sueño de amaos los unos a los otros, y el mundo se iluminó. Chávez regresó la esperanza que se había perdido, señaló la vía para salvar a la especie, a la vida. No, y la importancia del comandante Chávez, que llega en un momento donde ya se hablaba del fin de la historia y que ya todos los movimientos revolucionarios prácticamente se daban por derrotados. Uno de los logros más importantes también del comandante es que refresca la teoría y se inicia una nueva discusión sobre el socialismo, que es lo importante, que es lo que quieren matar ahorita con esto del socialismo productivo. Pero fíjate tú, si nosotros imaginamos un espectador que está alejado de este mundo y ve que sale Chávez y hace un viaje, y aquello conmociona el mundo, donde llega, chico, hay un estremecimiento y tal. Y después sale Maduro y es como la musiquita esa, ñe, 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 no pasa nada. ¿Qué pasó? Se pregunta el espectador nuestro y dice, señor, que el primero llevaba un mensaje universal, humano. Una encomienda, y el tercero iba igual que todo el mundo a pedir prestado y a la plata y el proyecto y la faja y tal. Carecía de humanismo. Eso nos representa lo que nos está pasando en 2 años. Perdimos, chicos, el empuje de ser revolucionario de verdad. Claro, porque... y nos convertimos en un sarcasmo. Y es simple, porque se desprendió del proyecto histórico, de aquello que Chávez había dejado. Es porque Chávez no es gigante, porque él nació gigante, ¿no? Él se hizo gigante en la medida en que se acercó al camino universal que viene desde Cristo, ahí lo dice claro, ¿verdad? Y empezó en esa vía a iluminar a la humanidad. ¿Listo? Hay que ver cuando Chávez llegaba a París o llegaba a Damasco o a donde fuera, la gente se conmocionaba. Estadio lleno allá en Argentina, allá. Ah, bueno, es verdad que usted es uruguayo. Mira, sí. pero en Argentina, chicos, estadios llenos de movimientos sociales. De militantes, sí. De militantes, dele pues. Chávez descubrió la necesidad de superar al capitalismo. Lo explicó, lo predicó
y así firmó su sentencia de muerte. Lo asesinó al capitalismo. En la lucha por el socialismo cayó en combate, se inmoló por hacernos llegar la verdad. Se consumió en el amor verdadero, que es el amor a la vida, al humano y a la naturaleza universal. Ahora, sus hijos, sus herederos, se hacen cómplices descarados del capitalismo. Un momentico, pon el micro otra vez, chico. ¿Otra vez? Sí, Lo agupan. Vuélvemelo a poner con tu música. Mientras lo pones yo sigo, y lo que es un verdadero crimen de lesa humanidad lo intentan hacer pasar como socialismo. ¡Desvergonzados! Todo lo que nosotros hagamos será para la construcción del sistema socialista productivo, que incorpora, que incluye, y ojalá así lo entiendan con claridad en el mundo y sobre todo el empresariado en Venezuela, a la empresa privada venezolana, que quiera invertir, que quiera tomar riesgos, que quiera desarrollar de verdad, que quiera respetar no solo las instituciones, sino al pueblo y a los trabajadores y las trabajadoras. En estos primeros 15 años de nuestra revolución, hemos avanzado sustancialmente. Nuestros niveles de consumo en Venezuela son absolutamente distintos a lo que eran en el pasado. En el país se han duplicado los niveles de consumo. Nuestros niveles de valor del Producto Interno Bruto se han multiplicado. Es decir, que tenemos unos avances importantes en estos primeros años. Ahora lo que se trata es que el modelo económico con que contamos sencillamente no tiene la capacidad de satisfacer las necesidades que el socialismo ha creado. Y eso es parte de la transición que vamos a tener. Excusez-moi. Los falsos herederos nos abruman con sus patrañas. Dicen socialismo productivo. Nos pintan a las zonas especiales como el camino al cielo. Pero, ¿qué producen? Paradójicamente, más capitalismo con todas sus taras. Las zonas especiales de colonización, que son operaciones francamente capitalistas que hoy nos imponen los falsos herederos, no solo nos condenan a los venezolanos a la miseria, a la destrucción de nuestro ambiente. Allí está China capitalista como paradigma de estas zonas, con los mayores índices de contaminación del mundo, con un ambiente inviable para la vida. Además de esta condena, están asesinando la esperanza que el comandante construyó con su vida. No, hay una estafa allí que nos quieren vender también, que es aumentar la producción, pero no se dice la producción de qué, es la producción de lo que sea. De palo de escoba. Y de la manera que sea. Y de la manera que sea. Bueno, Menéndez dice que es las necesidades que creó el socialismo. Las necesidades que creó, bueno, tremenda, otra estafa más. Y hay que decir también que cuando no podemos ni siquiera en Venezuela reorientar la producción, porque tú vas por un supermercado y lo ves full de cuantas cosas no consume la población que necesita. Mira, a esta gente le van a salir los teóricos, los clásicos, le van a dar la pata en la madrugada. Mira, están violentando todo lo que ha avanzado la teoría revolucionaria. Una existencia capitalista te da origen a una conciencia capitalista, pero eso no es, esa producción capitalista que ellos tienen ahí no es inocente. Trae un gobierno que los van a tumbar a ellos mismos, trae un gobierno cónsono con el tipo de relación que se está promoviendo. No puede haber un gobierno socialista y un socialismo, una tercera vía, como planteaba Blair. Al final el capitalismo se come al socialismo. Como en China, está el ejemplo clarísimo. Ahora hay otra trampa ahí. Iba a decir una grosería, pero me acordé de Roberto. De Roberto, el radiofónico. Entonces, señor, ellos hacen ver que el socialismo no es productivo. El socialismo es productivo de buena calidad de vida, de buen vivir, de tecnología, ¿verdad? De alimento y de todas esas cosas. Hacen ver que el socialismo es como una especie de viejito, ¿cómo se llama? Que hay que cuidarlo y que hay que alimentarlo en la boca como con el capitalismo. Fíjate. Que es improductivo. Como dice Dri dice que el socialismo es el cristianismo, y recuerda aquello de que todos comieron y se saciaron, pues dice, el socialismo es el reino de la abundancia, porque hay para todos. Claro. Ahora, pero fíjate tú una cosa, el primer toque humano en la luna lo hizo el socialismo.
el primer satélite lo hizo el socialismo, el primer ser vivo y el teléfono, que orbitó, parece que el teléfono celular también. El primer ser vivo que orbitó la Tierra. Y el socialismo derrotó al nazismo en una guerra donde la tecnología y la voluntad humana privó. Se van a olvidar de eso entonces. Si no, vean el cerco, lean sobre el cerco de Stalingrado. No, y la derrota del nazismo salvó a la humanidad. ¿Quién lo salvó? Pues fue el socialismo. Entonces el socialismo no puede ser despachado por un pendejo de eso y que no, ¿qué es lo que pasa? Ojalá estén grabando esto, chicos, ojalá lo oigan. Que no lo graben, nosotros se lo grabamos y lo subimos a la web. A la web, ojalá, claro, ojalá lo oigan, ojalá lo oigan. Se lo mandamos ahora. El socialismo hay que respetarlo, chicos. Mira, la ONU hizo un estudio sobre quién podría soportar una hambruna, sobrevivir al impacto ecológico que se está haciendo. Y la ausencia de alimentos, digamos, sí, la crisis alimentaria. Solo país. Manden su mensaje a ver qué país cree que fue. Manden el mensaje para que vean qué país. Por la ONU, Cuba, la Organización Mundial de la Tierra. El único país que en medio de una crisis humana de esta magnitud no iba a entrar en el canibalismo. Y ya lo demostró. Claro, y ya ha participado en su sanación, la sanación de sus costas, la sanación de su ambiente, es Cuba, porque allí se creó una conciencia verdaderamente ecologista y humanista. Si existiera un tribunal de la naturaleza, de la vida, estos inventadores de zonas y de socialismos productivos estarían en el primer banquillo de los acusados y serían condenados sin duda. Pero también sería condenado el que podía hablar y no lo hizo, el que podía actuar y prefirió guardarse, el que podía gritar y calló, el que podía pintar una pared y pasó de largo. Quizá el tribunal existe, y un día, cuando la especie amanezca convertida en caníbal, cuando alrededor no existan más animales ni plantas, cuando el sol no amanezca por la contaminación, los que queden se darán cuenta de cuál fue la condena del tribunal de la naturaleza. Entonces se ejecutará la extinción. Ese párrafo es importante porque lo primero que dice de que los otros que pueden ser condenados, la revolución no es un privilegio de unos pocos, ni el socialismo tampoco. El socialismo nos lo legó Chávez y nos lo pertenece a la población. Y hay algunos que pueden decir y no quieren hablar. Prefieren callar. Y otros que deberían callar y están hablando. Bueno, dígale entonces sus 4 cosas también a ellos. A la oligarquía, tránsfuga. A ellos también, vístase como se vista. Para la Libertador, para vete ahí, oligarquía cochina, sucia, desgraciada, pelotuda. Hasta mañana, chao. Juegue. Padre, dígame qué le han hecho al río que ya no canta. Que resbala como esos peces que murieron bajo un palmo de espuma blanca. Padre, el río ya no es el río. Antes de que llegue el verano, esconda usted todo lo que encuentre vivo. ¿Qué le han hecho al bosque, Padre, que no hay un árbol? ¿Con qué leña encenderemos fuego? ¿Y en qué sombra nos cobijaremos, Padre, si el bosque ya no es el bosque? Antes de que se haga oscuro, guarde usted un poco de vida en la despensa, porque sin leña y sin peces tendremos que quemar la barca. Tendremos que arar sobre las ruinas y cerrar la puerta de casa con muchas llaves. Y usted nos dice, Padre, que si hay pinos hay piñones, que si hay flores hay abejas, y cera, y miel. Pero el campo ya no es ese campo. Alguien anda pintando el cielo de rojo y anunciando lluvia de sangre. Alguien que ronda por ahí, Padre. Son monstruos de carne con gusanos de fierro.
y les dice que usted nos tiene a nosotros. Y les dice que nosotros no tenemos miedo, padre. Pero asómese porque son ellos los que están matando la tierra. Padre, deje usted de llorar, que nos han declarado la guerra. Es una canción... Es una canción que con mucha amargura y un tanto también de vergüenza yo quiero dedicar a esos canallas que queman nuestros bosques, ensucian nuestras aguas, envenenan nuestros alimentos y se enriquecen con las miserias ajenas. La Escuela El Arado y el Mar presentó El cielo encapotado anuncia tempestad. Horror a la oligarquía. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Oligarcas, temblar, viva la libertad.